Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en el que nos estemos viendo. Esta es la segunda clase correspondiente a la unidad número 7 dentro de este segundo eje de la materia en lo que hemos dado en denominar régimen penal juvenil específicamente. Hasta aquí hemos venido hablando de distintas cuestiones, pero siempre, si ustedes repasan, van a observar que lo usual es que todas las temáticas y todas las cuestiones giren en torno de el niño. Si bien siempre apelamos a jóvenes, a niños, niñas y adolescentes desde lo terminológico, en general el desarrollo del derecho penal en su conjunto, del sistema penal que trasciende al mero derecho penal y a las meras agencias judiciales, y de los estudios sociales, sociológicos, criminológicos, que giran en torno de las distintas temáticas que comprende el sistema penal, en general, siempre se han desarrollado en clave masculina. El eje específico de la niñez y la adolescencia en conflicto con la ley penal no escapa a esta tesitura y del mismo modo, la mayor parte de los desarrollos en esta particular cuestión han sido en clave masculina. Es por ello que estimamos pertinente, necesario, conveniente abordar el rol de las niñas en el sistema de justicia penal, pero no abordarlo de manera específica desde una conceptualización normativa, sino como adelantásemos ya cuando presentamos la materia y el eje, en una clave que nos permita reconocer cuál es el marco en el que se desarrollan las niñas en este sistema de justicia penal, para también de ese modo poder reconocer algunas claves de abordaje actual y a futuro elementos para la prevención y también para el abordaje de la cuestión. Dicho esto, vamos a movernos alrededor de tres puntos básicos. Por un lado, cómo eh, los estereotipos y las expectativas resultan claves en la conformación y la percepción de la identidad femenina y cuánto tiene que ver esto a posteriori en aquellas situaciones que ponen en conflicto a las niñas con el sistema de justicia penal. En segundo lugar, cómo el sistema de justicia juvenil aparece como un reproductor del sexismo y de las discriminaciones que de por sí ya sufren las niñas en el contexto general. Y aquí un pequeño asterisco, cuando hablamos del sistema de justicia juvenil, obviamente estamos generalizando y tomando lo que aparece como regla en la mayor parte de los sistemas de justicia juvenil en los distintos lugares y por lo menos en los momentos más cercanos, no refiriéndonos a actores particulares que sabemos tienen otra concepción de la cuestión y trabajan bastante para torcer esta situación. Finalmente, el último eje que vamos a tratar es el de los aportes de la criminología feminista para abordar específicamente esta cuestión. Siendo el primer eje, es necesario decir que históricamente la infancia se ha construido desde la experiencia masculina. Si nos remontamos al medioevo, el nacimiento de un niño era motivo de felicidad, de alegría, de regocijo en todo ámbito familiar, independientemente del corte socioeconómico al que la familia perteneciese. Por el contrario, el nacimiento de una niña no era precisamente un motivo de alegría. A punto tal que en algunas sociedades patriarcales de la Europa medieval, el infanticidio femenino, la muerte de la hija recién nacida, era un derecho, una prerrogativa del padre como jefe de familia. A ese nivel llegaba el descontento con el nacimiento de una hija. Y esto tenía que ver con el hecho de considerar que la hija no era débil, que era
inútil para el trabajo y por ende que no iba a sumar nada al progreso familiar. Era poco menos que una boca más para alimentar. ¿Sí? La niña, cuando lograba sobrevivir a esta fatídica realidad inicial, tenía una infancia muy corta, no en término etario en sí, sino en términos de desarrollo en cuanto a las tareas. Muy tempranamente, o bien se la casaba, se la otorgaba en matrimonio, para que de este modo se pudiese liberar un poco la familia de un problema. Recordemos esto que decíamos recién, de que era un sujeto considerado inútil, solo una boca que alimentar, o bien se la colocaba en casas de mayor riqueza económica como sirvientas o aprendices. La filmografía que abarca el medioevo y la época victoriana, sobre todo la filmografía que tiene esta temática sobre la temprana Inglaterra, va a poder permitirles acercarse de alguna manera a este tipo de situaciones donde niñas muy pequeñas eran tenidas como esposas o incluso con menor suerte como sirvientas. Inclusive princesas y reinas muy jóvenes a las que se otorgaba grandes responsabilidades y se obligaba a maternar tempranamente como un deber impuesto por el rol que les tocaba ocupar. Ya con el advenimiento de la Ilustración, se inicia un periodo de mayor reflexión sobre la educación de las niñas y surgen así algunas propuestas pedagógicas pensadas directamente en pos de las niñas. Esto que de esta manera presentado parece un enorme progreso, puesto que ya no se piensa en la niña solamente como un sujeto inútil, cuya única función puede ser la de desarrollar tareas domésticas o, en todo caso, agradar al hombre, se ve empañado porque, por el objetivo que se daba a esta educación. Todas las propuestas pedagógicas de la época estaban dirigidas a que las niñas se convirtiesen en buenas esposas o en buenas religiosas. Es decir, aquello que aparecía como la única salida posible algunos siglos antes, como para desembarazarse de este sujeto que no tenía mayor utilidad en el entramado familiar, ahora se convierte en el objetivo de propuestas más estructuradas de educación, pero que, sin demasiadas variantes, se dirigían hacia el mismo punto. El mismo Jacques Rousseau, ¿sí? Lo deben recordar de materias anteriores, estudiado en el marco del contractualismo, pero que simultáneamente ha sido uno de los primigenios pedagogos a través de su Emilio, una propuesta pedagógica dirigida a los varones bastante estructurada en el sentido de eh, con un programa muy específico de formación. En el propio Emilio, Rousseau va a hablar de su mujer ideal a ser educada, el prototipo de mujer a la que denomina Sofía. Esta Sofía estaba iluminada, por decirlo de algún modo, por una naturaleza femenina que tiene un rango inferior para él a la naturaleza masculina. Siempre esto lo tomemos contextualizado en su tiempo y su espacio, ¿sí? Hoy Rousseau sería bastante resistido y seguramente ideas como estas presentadas hoy no tendrían
ningún tipo de recepción en la academia por su ausencia de seriedad, pero en aquel momento esto se presentaba como algo verdadero y era tomado bastante al dedillo. Así, reitero, la naturaleza femenina aparecía como de un rango inferior a la masculina. Y el único destino que tenían las mujeres era el de agradar al hombre. ¿Sí? Eh, una estructura absolutamente patriarcal, machista, vista desde nuestra realidad, nuestra actualidad. En ese momento se presentaba como lo más normal. Esto se mantuvo sin mayores modificaciones hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XIX, cuando la educación pública, gratuita y laica empieza a desarrollarse y a tener mayores, mayor aceptación y mayor desarrollo en los distintos estados, especialmente en España, por su cercanía con nosotros. Sin embargo, se seguía considerando en aquellos momentos que las niñas debían ser educadas total y exclusivamente en el ámbito religioso, con esta idea de que tenían que ser educadas para el servicio de Dios o para el servicio del hombre. Además, las niñas sufrían este apartamiento temprano de la escuela. Recuerden a no muy lejos, quienes tengan madres ya surcando la sexta o séptima década y sus abuelas también, la mayoría de ellas no han tenido más suerte que, en el mejor de los casos, la culminación del nivel primario. Luego de eso, en general, las mujeres no estaban llamadas a seguir con el trayecto educativo. Esto porque se las reclutaba o bien para las tareas domésticas dentro del propio hogar o bien para seguir sirviendo como empleada doméstica, como sirvientas, fuera del hogar. Esto todavía cobraba mayor fuerza sobre las hermanas mayores en contextos donde las madres habían fallecido o por alguna razón no se encontraban dentro del hogar y tenían que pasar a ocupar el rol de sus madres, incluso respecto de sus propios hermanos y de su padre, en situaciones que hoy, reitero, por lo menos nos llamarían la atención. En este sentido, el estudio y desarrollo del derecho del sistema penal juvenil alrededor de estas infancias se, se desarrolló sin tener en cuenta las desigualdades existentes en las relaciones de género. Y en esto quiero ser muy cuidadoso. Cuando hablamos de desigualdades en las relaciones de género, estamos partiendo de una realidad heteropatriarcal donde la niñez femenina, donde las niñas siempre han encontrado, o siempre se han encontrado, mejor dicho, con un sistema que las excluye y que, como venimos diciendo, las tiene como disminuidas. No estamos hablando de diferencias naturales de género, sino de la naturaleza desigual de las relaciones de género, que es justamente lo que le estoy aclarando. Desde el propio sexismo del lenguaje, donde continuamente se ha utilizado el término niño, en el mejor de los casos, cuando no el de menor, lejos de suplantarse, y una suplantación que todavía cuesta entre nosotros por la denominación más genérica de infancia o la concreta de niños, niñas y adolescentes, hasta pasar por cuestiones mucho más graves, mucho más sensibles y mucho más preocupantes, como la doble penalidad
que recae sobre las niñas, en un caso por la obviedad y compartido con los niños de la ofensa realizada. Una, digo, obviedad en cuanto el sistema de justicia penal está llamado justamente a operar, a penalizar este tipo de conductas, sin entrar en particularidades de las alternativas a las penas, las medidas socioeducativas o cuál es el abordaje específico que se realiza, pero el sometimiento al sistema penal, tanto en niños como en niñas, supone esta penalidad por la ofensa realizada. Sin embargo, en el caso de las niñas, además hay una penalidad adicional de tipo moral por no haberse ajustado a, a lo que se espera de una feminidad apropiada. Es decir, por no haber sido todo lo niña que la sociedad espera de ella, por haberse apartado de este rol servicial que aún hoy se espera de la feminidad, este rol de agrado, esta fineza, esta mayor adecuación. Hasta el día de hoy es posible escuchar en cuestiones que, si bien no entran estrictamente en el ámbito penal, aparecen como diferenciadoras de, déjalo porque es varón, o eso es propio de los varones. En cambio, cuando la misma acción es realizada por una niña, llama mucho más la atención, genera otro rechazo. Lo mismo sucede cuando esas conductas recaen en aquellos marcos que hemos dado en denominar delito. Además, y muy en vinculación con esto, se otorga una importancia preeminente a la sexualidad. En muchas ocasiones, el sistema de justicia penal juvenil y todas sus agencias tienden a poner el ojo en la sexualidad de las niñas. Recuerdo, se me viene a la cabeza ahora, y ustedes seguramente también lo recuerdan, ciertas opiniones, ciertas posiciones ventiladas sobre todo mediáticamente alrededor del caso de Nair Galarza. ¿Recuerdan esta joven que en Entre Ríos comete el homicidio de quien hasta ese momento era su pareja? ¿Sí? Otro joven masculino de más o menos su misma edad. Si bien en este caso no estamos hablando en términos normativos de una niña, puesto que al momento de la comisión del hecho, por lo menos según recuerdo, era mayor de edad, era mayor de 18 años. Si viene al caso el ahínco que se puso en cuestiones en torno de la sexualidad de esta joven y cuánto podía llegar a tener que ver este supuesto desarrollo temprano y aún ahí el prejuicio, tratando de ponerle edad a la sexualidad. ¿Cuánto tenía que ver esto con la posterior comisión del hecho por el cual fue condenada? Se presenta a la sexualidad como una medida de adecuación a los códigos sociales. Y esto se da, esto es compartido por el sistema penal juvenil en materia de niñas y luego también se replica en el sistema de adultos. Se censura la posibilidad de una mujer
de la vivencia de una sexualidad plena, y cuando esta misma mujer o esta niña recaen en un conflicto con la ley penal, automáticamente parece trazarse una relación directa entre la vivencia de la sexualidad y la acción cometida. Además, y en materia particular de niñas, parece ser que el descubrimiento y la vivencia de la sexualidad, una vez iniciada, es incontrolable, es irresponsable y lleva indefectiblemente a el camino del delito o el camino de las conductas conflictivas con la ley. Reitero, la justicia juvenil se ha conformado alrededor de la masculinidad. Esto lleva a que muchos de los recursos con que cuenta el sistema de justicia juvenil estén pensados en función de necesidades masculinas. Los dispositivos de alojamiento de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal en general han sido concebidos al modo de las necesidades masculinas. Los dispositivos de atención médica, los dispositivos de abordaje psicológico y de trabajadores sociales. Muchos de los profesionales que están llamados al abordaje de la conflictividad de niñas nunca han tenido una experiencia previa o tienen escasa experiencia previa en el trato específico con el género femenino en conflicto con la ley penal. Y esto, obviamente, redunda en la calidad de los resultados, por una parte, y por otra, en la vinculación y la utilidad de esta vinculación respecto de las propias abordadas. Esto tiene que ver un poco, sí es cierto, con la menor incidencia que tienen las niñas en el sistema general. Sin embargo, se torna imprescindible que el sistema de justicia juvenil piense también en clave femenina y que sus dispositivos se adecuen, que sus trabajadores adquieran formaciones específicas en este sentido para trabajar con chicas, para trabajar con niñas, llegado el caso. Ya desde mediados de los años 70, la criminología feminista viene analizando la posición desigual de las mujeres en el derecho penal en general. Así, han trazado algunas teorías respecto de cuál es el rol de las mujeres, de las niñas, en el ámbito del sistema de justicia y el porqué de ese rol, por qué ese nivel de participación, por qué el tipo de delitos cometidos. Por una parte, algunas teóricas han sostenido que las tasas más bajas de participación de las mujeres en actividades criminales puede ser explicado por su confinamiento a roles domésticos. Y esto parece alguna lógica si uno realiza un análisis superficial de la cuestión sin adentrarnos demasiado. Me refiero a superficial, no en sentido peyorativo respecto de los estudios realizados, sino del análisis que de manera más inmediata puede realizar uno desde el escritorio. Y parece haber algo de esto. En cuanto las mujeres son restringidas a roles meramente domésticos, al cuidado del hogar, al cuidado de hijos, a la crianza, a la educación, incluso al cuidado de sus parejas. No parece aparecer, valga el juego, pero no parece haber tiempo material siquiera para la incursión en actividades criminales.
¿De qué modo incursionaría en este tipo de actividades una mujer que encuentra su tiempo totalmente ocupado por las tareas domésticas? Hablábamos en la clase anterior de la interrelación existente entre el ocio sin control y la delincuencia juvenil. Bueno, cuando las niñas, desde muy pequeñas, son combinadas al desarrollo de tareas domésticas, a responsabilizarse por sus hermanos más pequeños, por la limpieza del hogar, por la cocina, y ese tiempo al vicio desaparece. Y quizás muchos puedan pensar, bueno, está bien entonces, porque es tiempo ocupado que no las lleva al camino de la delincuencia y por otra parte eh, están realizando una tarea positiva en el marco, sí, una, una lectura en un corte netamente patriarcal podría justificar esto. Ahora bien, por una parte, deberíamos preguntarnos si cuál es el grado de voluntad que hay en esta niña respecto de esto, y nos vamos a dar con una evidente opresión, ¿sí? Eh, y por otra parte, quizá pensando en clave estructural funcionalista, en clave de teorías anómicas, es dable sostener que el delito es una fuerza de cambio en toda la sociedad. No en extremos, no, pero sí partiendo de aquella máxima de las teorías de la anomia, donde el delito es un elemento normal de toda sociedad y que a su vez se constituye en uno de los paradigmas del cambio en cuanto sirve para la innovación social, la inexistencia o la baja cantidad de delitos dentro de un grupo social importantísimo en términos numéricos y en términos de roles sociales, como son las mujeres y particularmente las niñas en su proceso formativo, esta inexistencia o esta baja cantidad supone que, por contrapartida, lo que tenemos es la pervivencia de las mismas estructuras, no hay innovación social, no hay desarrollo. Por ende, esta estructura históricamente patriarcal pervive en este marco. Otras teóricas feministas han sostenido que esta baja incidencia de la participación de las mujeres en general y de las niñas en particular en conflictos con la ley penal se debe al rol que el sistema capitalista ejerce sobre las mujeres, privándolas de poder, de capacidad de ejercicio de determinadas conductas, forzándolas a cometer crímenes de más baja monta con los que los hombres no quieren involucrarse, como por ejemplo el menudeo de estupefacientes, o por otra parte, en cuanto no tienen acceso a determinados sectores, por un lado, a posiciones de élite, por lo cual, dicen estas teóricas, vamos a encontrar muchas menos mujeres involucradas en delitos de cuello blanco, de guante blanco, delitos de los poderosos, delitos ligados a la corrupción. Esto sin tanta implicancia en la niñez específicamente. O bien porque existen ciertos sectores del crimen que están dominados eminentemente por los hombres. Así, por ejemplo, el crimen callejero, la delincuencia urbana en general. Hablamos de motochorros, no hablamos de motochorras en general,
y así con las distintas categorías que mediáticamente, sobre todo, se han ido creando alrededor del delito urbano. Quienes aparecen mayormente siempre son varones. Incluso cuando hablamos de menores, peyorativamente, cuando nos referimos a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, siempre identificamos primigeniamente estas situaciones con varones, dejando a las mujeres fuera de este espacio, aun cuando localmente, y esto lo digo sin, sin elementos científicos, sociológicos que me permitan sostenerlo cabalmente, pero sí desde una posición de seguimiento superfluo, muy, muy por arriba de la cuestión, siempre me ha resultado llamativo en Tucumán el fenómeno o la categoría, por así decirlo, de las mecheras, con una identidad muy marcada en relación al delito urbano. Las mecheras son una categoría en sí dentro del delito urbano del Gran San Miguel de Tucumán, con una importancia y una consideración social mucho mayor que en otros conglomerados urbanos. Es un fenómeno que quizás deberíamos darle una mayor estructura de estudio científico. Pero en general, reitero, las niñas, las mujeres, aparecen al costado del delito urbano. Esto, dicen, estas teóricas tienen que ver con la estructura capitalista. Las teóricas de las posiciones anteriores decían tienen que ver con su confinamiento al trabajo doméstico. Lombroso, ¿sí?, positivista, medicalista, sostenía que las mujeres no delinquían porque se dedicaban a la prostitución. ¿Sí? Esto para él era una enorme explicación de por qué las mujeres se vinculaban mucho menos al delito urbano. Sin embargo, si lo tomamos como efecto y ya no como una explicación, Lombroso algo había descubierto en torno al fenómeno. Y es justamente esta situación que también algunas teóricas feministas analizan, de que encontrándose todo el delito urbano abarcado por los hombres, sea porque la mujer está confinada a ámbitos domésticos, sea porque las estructuras de poder generadas por el capitalismo las excluyen de la capacidad de introducirse en el delito urbano, las mujeres, las niñas, ante las mismas conflictividades que llevan a los hombres a la comisión del delito urbano, son llevadas al ámbito de la prostitución. Así nos encontramos con esta situación que incluso es desigual en cuanto a las conductas que desarrollan, frente a un sistema penal juvenil que aún no se ha adaptado para entender de manera distinta en los fenómenos diferenciados que tienen por protagonistas a niños por una parte y a niñas por la otra. Es por ello que el desafío actual implica la necesidad de desarrollar teorías específicas que sean sensibles a este contexto patriarcal de largo arrastre y que no solamente se contenten con tomar en el ámbito teórico, que no se contenten con tomar las teorías desarrolladas respecto de la delincuencia juvenil que tiene por protagonistas a los niños y adaptarlas a las niñas o simplemente ampliarlas con algunos elementos. Y en el ámbito propiamente de estructuración, desarrollo y organización del sistema penal juvenil, que no se contenten con
un mero agregado de pequeños órganos que atiendan a las niñas, sino con el desarrollo de un sistema de justicia juvenil capacitado para afrontar de una manera diferenciada fenómenos que tienen por protagonistas a sujetas diferentes, tomando como base estos desarrollos, los que vayan a venir y por sobre todo la claridad con la que la historia ha marcado que niñas y niños se han enfrentado a la conflictividad penal de manera distinta por razones también distintas. Más que nada, el objetivo de esta clase es que se replanteen esta situación, que traten de mirar de otra manera cómo las niñas y las mujeres son abordadas por el sistema de justicia y cuáles son las necesidades para que ese abordaje sea más adecuado, más fructífero y por sobre todo no sea revictimizante. Recordemos que en general las niñas que vienen en clave de conflictividad al sistema de justicia juvenil, a su vez han pasado por situaciones que las han tenido en el lugar de víctimas, víctimas de violencia, víctimas de abuso, víctimas de una estructura que no les ha permitido desarrollarse, no solo por los factores socioeconómicos y culturales que afectan a la niñez en general, sino particularmente por su condición de género. Dicho esto, espero, como siempre, que la clase les sea provechosa. Quedo a la espera de sus consultas por las diferentes vías, a su disposición. El material teórico está en el campus virtual. Y hasta aquí, esto ha sido todo. Muchas gracias por haber llegado a este punto. Hasta luego.